Vamos a hablar sobre el secreto diabólico del capitalismo. ¿Qué me podría decir? Primero, la primera idea que me deja claro el libro es que capitalismo no es economía de mercado, para empezar. Y segundo, ¿por qué eligió el diablo para iniciar, para contar toda esta historia? La primera pregunta es pregunta importante. El mercado existe como intercambio de bienes y servicios en un montón de sociedades, mucho antes que nazca el capitalismo como régimen de sociedades. Hay un mercado, perdón, de distribución de pequeño radio, hay un mercado de proximidad y hay a veces, el conocimiento de los tiempos modernos, un mercado que, gracias a los mercaderes, llevó productos a lugares muy alejados, de Europa hacia Asia, el norte de África. Eso es el mercado. El capitalismo, como ciertos estudios lo dicen muy bien, requiere de otras cosas. Requiere de un conjunto de reglas particulares y en el fondo requiere de una acción decisiva del Estado. Esta es la gran paradoja. No hay capitalismo sin Estado. Hay economías de mercado sin Estado. A veces ponen economías negras, de mercado negros, mafiosos, pero el Estado es el que instituye las reglas y es un elemento fundamental en la historia del capitalismo. Entonces, eso me parece importante y eso traza que se puede hacer una historia crítica del capitalismo a partir del siglo XV, XVI hacia adelante. ¿Por qué lo del diablo? Que es una metáfora, por Ujú. supuesto, pero que es una verdadera brújula de análisis del texto. La tesis central del libro es que los individuos tienen lo que Freud llamó una energía vital, la libido, para decirlo de manera muy simple, y que esas energías vitales tienen que ser canalizadas. Esa canalización se llama la catexia, asignaciones legítimas. Durante mucho tiempo, todas las sociedades milenarias, cualquier parte del mundo, del Perú como en China, pasando por Europa, qué sé yo, la asignación de energías se basó en una pirámide que diferenció claramente el bien y el mal. Siempre existió el mal, pero eran prácticas desviadas. Normativamente, la única asignación legítima de energías era en dirección del bien. La moral, los pecados, las acciones normativas. El capitalismo cambió esa estructura. El capitalismo inventó esta gran invención que se mezcla con la modernidad, según la cual, y es fundamental, la ambición, ciertas actitudes o ciertas conductas juzgadas inmorales pueden ser vías hacia el bien. Esta fue la gran invención. Es decir, yo persigo mi codicia y eso genera bienes públicos. Ujú. El mal genera el bien. Yo persigo mi ambición, cualquiera que esta mente sea, y eso redunda en un beneficio para la sociedad. Con esta intensidad, solo el capitalismo produjo esta transmutación de orientaciones mercantiles. Y eso es la explicación del diablo. ¿Por qué el capitalismo produjo una forma de asignación catéxica, diabólica, que genera una forma de atracción muy grande? Como dijo Wilde en una frase célebre, se puede resistir a todo menos la tentación. Cuando un sistema te dice que tú puedes desarrollar tus inclinaciones malas, perversas, diabólicas, y que eso genera el bien colectivo, se está produciendo una forma de atracción colectiva que es una máquina absolutamente asombrosa desde que ha sido inventada sin que siglos Ujú. milenarios. Y así llegamos al término catexia capitalista. Quería preguntarle, porque a la gente le gustan mucho las líneas de tiempo. ¿Se puede establecer una línea de tiempo en cuando inicia este capitalismo que usted identifica en el libro del cual usted habla? Y hoy, digamos, ¿cómo va la línea de tiempo entre eso? Sí, yo creo que hay premisas desde el siglo XV-XVI, pero es claro, incluso hay textos fundadores, que esta invención diabólica, la catexia capitalista, es el siglo XVIII. Entre comienzo del siglo XVIII, con la fábula de las abejas de Mandeville y la frase que soltó en su libro sobre Adam Smith sobre la riqueza de las naciones. Y ahí está, siglo XVIII se crea esta imagen de que los intereses pueden regular las pasiones y que sobre todo que se puede dar rienda suelta a las inclinaciones de ambición de los individuos porque eso va a redundar en el bien de todos. Esta es la línea central de razonamiento. Y después hay la historia de la categoría, esta es la categoría fundadora. Pero se fue evolucionando con el tiempo. Creo que en el centro del siglo XX hubieron tres que han sido fundamentales. La primera es el bienestarismo social, bienestar social, que se produjo después de la Primera, Segunda Guerra Mundial, totalitarismo de entre las dos guerras, que fue muy particular porque solo ante el hecatombe de las decenas de millones de muertos, el capitalismo logró imponérsele desde el Estado políticas sociales más igualitarias. No para todos, no de la misma manera, mucha gente quedó fuera, fue diferente en América Latina, el Estado es más popular que en Europa, pero digamos que esa fue la tendencia. Ese estado de bienestar social, basado en la igualdad, que hoy en día mucha gente en la izquierda tiene profunda nostalgia, no desarrolló una latexia propia. Es decir,
no asignó legítimamente las energías diciendo el bienestar social, la igualdad, son figuras positivas. Ujú. Se apoyó en el fondo en lo que había producido la vieja catexia capitalista, el consumo, la ambición, etc. Y eso creó frustraciones particulares. Y dio lugar a una catexia muy importante crítica, menos presente en América Latina, pero presente como rebelión juvenil en el rock, en parte en ciertas vertientes del feminismo, una catexia basada en el deseo. La idea que hay una catexia de deseos que iba más allá de lo que ofrecía el capitalismo y que podía criticar el conformismo, la fatalidad, los límites que imponían un cierto desarrollo económico. Y eso fue lo esencial del año 50, 60, 70, profunda crisis del capitalismo, que desembocó, acá viene la otra astucia del diablo, en la catexia del goce egoico neoliberal. ¿Qué es el goce en términos psicoanalíticos, para no confundir las cosas? Es una mezcla de placer y desplacer, de satisfacción e insatisfacción. Pero no es que tú estás satisfecho y puedes corregir tu insatisfacción, es simultáneamente las dos cosas. El goce está que hay un placer en el desplacer. Y eso es lo que creó el capitalismo neoliberal en su versión actual, con estos mecanismos desembocados de emprendedurismo, de ambición, de consumo, que dan lugar a formas particulares de frustración, en donde sobre todo cada cual se siente legitimado a actuar en función de sus propias orientaciones y donde el otro, todos los otros, son fuentes de irritación. Esa es otra cosa que deja el ensayo, que es que está lleno de términos, digamos, no sé si decir más íntimos o personales, como goce, placeres, ¿no? Satisfacciones y todo eso, y eso me hace pensar un poco en el tema, si es un ensayo más histórico, más económico, sociológico. ¿Cómo definiría un poco el ensayo si tuviera que resumirlo? Bonita pregunta, Miguel. Diré las tres cosas. Hay una voluntad de repensar de alguna manera una historia del capitalismo. Hay una voluntad de comprender la época presente y las transformaciones que están viviendo, sobre todo el sentimiento de que no podemos, en el fondo, transformar de manera fundacional la sociedad, sentimiento de impotencia, que no cae. Y es también, por supuesto, un ensayo político, no económico, porque tendría otro tipo de factura el trabajo, pero es a la vez, yo diría, histórico, sociológico y político, político en el sentido más noble del término, ¿no? Cómo se hace para que una sociedad pueda problematizar sus grandes temáticas sociales para producir democráticamente, de manera deliberativa, transformaciones. Ujú. Así como nos gusta armar líneas de tiempo, también nos gusta identificar responsables, ¿no? Y uno se pregunta, en este caso, en el capitalismo, en esta formación, en estas etapas que usted identifica, las tres que me mencionó, hay más de las empresas, hay más de los gobiernos, de los estados, más de los ciudadanos, de la ambición propia del ser humano per se, digamos. ¿Se puede identificar responsables en la formación de este ente, digamos? Bonita pregunta. El mercado es un factor estructural muy importante en el mantenimiento de la democracia. Porque un mercado que funciona rompe monopolios, distribuye el poder. Pero desgraciadamente el mercado puede también funcionar independientemente de un marco democrático. En la historia de estos 2 siglos y medio, las alianzas entre la democracia y el mercado han sido, ¿cómo le puedo decir? Han sido efímeras, ha habido momentos de aproximación, momentos de negocios. El capitalismo puede funcionar con la democracia y con regímenes autoritarios. ¿Quiénes son los responsables? Es evidente que en el capitalismo que estamos viviendo, las fases, hay una responsabilidad empresarial, pero en el capitalismo de hoy, sobre todo las finanzas, que han tomado un poder infinitamente mayor que la producción fabril, existen el poder acumulado gracias a las bolsas de manera enorme por la innovación. Existen responsabilidades de los estados, que han decidido bajarles impuestos, endeudarse para hacer frente a una serie de servicios públicos y que ha permitido una acumulación dantesca de recursos como nunca antes existía. Hoy en día las grandes compañías de la inteligencia artificial o digitales de la tercera revolución industrial tienen una capacidad de dinero, no hablemos de los fondos de pensiones, enormes. Ante todo eso, ¿quién es responsable? Los gobernantes, que aceptaron de alguna manera, que dieron las leyes bajo presiones diversas a que ese capitalismo pueda tomar ese tipo de rostros y de evoluciones. Y también a su manera la ciudadanía, en el sentido esta vez de una corresponsabilidad. En los últimos 30 años, las cosas las más asombrosas, no es una crítica, pero es una constatación, es el fracaso de la gran cantidad de luchas sociales que no han logrado transformar de manera significativa las relaciones de fuerza del capitalismo.
la capacidad de adaptarse y irse transformando a lo largo del tiempo del capitalismo para subsistir hasta hoy, digamos, para algunos rebosante, para otros ya no tanto, puede verse también como, por una parte, como derrota de las otras ideologías, ¿no? O también puede verse como la capacidad de negociación de las otras ideologías, de algunos, no sé, de algunos gobiernos progresistas que han logrado negociar y sacarle algo al diablo, como dice en el libro. ¿Lo ve así o no? Sí, pero ahí también hay una diferencia entre los gobiernos, digamos, del periodo 1950, 1980, tanto en América Latina como en Europa, que lograron ajustes razonables con el diablo y que obtuvieron verdaderos derechos sociales. Y después está la fase del progresismo, digamos, post el año 1980, 1990 en América Latina, que fue toda otra historia, porque en realidad obtuvieron libertad y derechos civiles, muy escasas concesiones a nivel económico, muy pocas protecciones de empresas públicas y muchas veces pocos progresos significativos en derechos sociales. Entonces son dos periodos muy diferentes y muy distintas a la situación en Europa y en el caso de América Latina. La pregunta que formulaste es, el diablo capitalista tiene una capacidad de recuperar sus críticas, de adaptarlas y de reformularlas. Y sobre todo tiene una capacidad de una plasticidad histórica asombrosa para hacer sistema a la vez con regímenes democráticos y con regímenes autoritarios, con diferentes tipos de organización productiva y con diferentes horizontes mercantiles. Entonces, esa plasticidad del capitalismo explica la insolencia de su triunfo actual. Hay una serie de términos que también aparecen a lo largo del libro, por ejemplo, consumo, crédito, que van apareciendo a lo largo de los últimos, no sé, 70 años, 50 años. Estos son de alguna manera, son como una capacidad de, no sé, ¿cómo se dice? Ayornamiento desde el capitalismo, ceder para, ¿no? Para subsistir, algo así. Lo del consumo y el crédito es fundamental. Hasta finales del siglo XIX, el crédito había sido condenado, primero moralmente y luego tenía una función muy escasa en la economía. Cuando se descubre que el crédito podía permitir a trabajadores con bajos salarios acceder al consumo, se tuvo que transformar las catexias. No era más necesario ser alguien que ahorraba toda su vida para comprarse un bien. Al contrario, había que aprender a gastar, a darse placeres. Y por lo tanto el crédito transformó la línea moral, que durante milenios se basó en el esfuerzo duro y la recompensa muy tardía, en el hecho que no era necesario hacer eso, porque se podía comenzar a obtener beneficios hoy gracias al crédito. Entonces el crédito es un ejemplo concreto de cómo el capitalismo logró, masificando el crédito, desde fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX en muchas partes del mundo, en América Latina mucho más tardíamente, lleguen mucho con la tarjeta de crédito del neoliberalismo, transformar radicalmente la relación de los individuos con el consumo y con el placer del consumo. Y ahí te muestra esa catexia diabólica que el capitalismo puede llegar a tener. Bueno, justo había apuntado, también otros términos son miedo a la escasez y penuria, son bastante humanos, son sentimientos bastante humanos que el capitalismo ha sabido aprovechar a lo largo del tiempo. Sí, pero hay dos formas de escasez. La primera es milenaria, la que siempre existió. La escasez basada en la finitud, la idea de que no hay, qué sé yo, agua o bienes suficientes para todos. El capitalismo inventa otra forma de escasez, una escasez penuria, en donde en realidad la escasez no es producida por una finitud del mundo, sino por el deseo mimético de cada uno de nosotros. Todos deseamos lo mismo, y como deseamos lo mismo, escasea. Eso quiere decir que una sociedad puede ser asombrosamente rica, pero a medida en que el deseo mimético establece competencia entre actores, siempre habrá escaseces. El capitalismo no resuelve el problema de la escasez, transmuta, transforma el sentimiento de la escasez. Hoy en día vivimos un mundo en donde, bajo muchos aspectos, no hay escasez de bienes objetivos. El mercado se las ingenia para crear este sentimiento de escasez, las frustraciones que eso implica y por lo tanto relanzar necesariamente la máquina económica. Es realmente diabólico. Es decir, se crea la escasez en una sociedad de abundancia. Ajá. Mientras uno va leyendo también el libro, mientras uno va leyendo el libro puede pensar que cuando habla de catexia, de capitalismo y todo esto, se cruza mucho la idea de marketing, publicidad, crear una necesidad, no necesariamente, pero no es tan fácil la comparación, no es tan simple la comparación. ¿Qué es el marketing o la publicidad, los placeres? Hoy te venden experiencias. Es simplemente la precisión administrativa y económica o comunicativa de lo que es la catexia. Es decir, una asignación legítima de energías. Una vez que eso está adquirido, que el consumo, el crédito, el placer, el satisfacer al cliente son legítimos, el marketing, el embalaje, la publicidad, personalizada o no, las redes, se encargan simplemente de traducirlos. Pero lo importante es lo anterior, cuando se legitiman esas formas de asignaciones de energías libidinales.
en el libro se habla también del estado de bienestar, más allá del bienestarismo. Diría que el estado de bienestar está casi naturalmente afectado por el capitalismo. O sea, es imposible hablar de un estado de bienestar sin todo lo que conlleva el capitalismo alrededor, ¿cree usted? Acá hay dos respuestas posibles, Miguel. Una es, claro que existen en el mundo de hoy los recursos más que suficientes para poder restablecer un estado de bienestar como existió del año 1950 en mucho. Eso no hay, está fuera de discusión. El problema son las relaciones de fuerza. No se va a poder lograr la tasa impositiva que hubo, la tasa marginal en los años 80, todavía en los 70 en Estados Unidos, de más de 80%. Eso no se va a poder obtener políticamente hoy en día. Entonces, el Estado-Providencia, en esta nueva Estado de Bienestar, en este nuevo contexto sociopolítico, se encuentra con problemas de financiamientos. Y eso lleva a que hay que hacer elecciones, que se bajan el gasto en la salud, se baja el gasto en la educación, se baja necesariamente las pensiones, etcétera, etcétera. En ese contexto hay que tal vez repensar el estado de bienestar, el orden de las prioridades. Insisto, el problema no es los recursos que existen, pero a menos que haya una transformación muy significativa de relaciones de fuerza, teniendo en cuenta cuál es el sobre disponible hoy en día, hay que priorizar el gasto y eso implica repensar las grandes funciones del estado de bienestar. Va uno leyendo el libro y imagina cuando habla de cómo se crean ¿no? las necesidades o cómo la gente sigue comprando cosas, un carro, dos carros en casa y todo eso. Pero digamos, o sea, trasladado a otros contextos, se puede comparar, digamos, lo que ocurre en Estados Unidos, la industrialización con Estados Unidos con la industrialización en Perú, en Bolivia, en Latinoamérica. ¿Cómo son los contextos? ¿Cómo se puede analizar este libro de acuerdo a Europa, Estados Unidos y Latinoamérica? Es un libro que no se apoya en ninguna experiencia nacional en particular, no porque sea hidropónico, sin raíces, sino porque el problema que está detectando es con muchas partes del mundo. Tomamos el caso del Perú. Uno puede pensar que esto es muy ajeno a lo que sucede en el Perú. No tanto. Hubo en el siglo XX movimientos nacional populares, desde el APRA hasta la izquierda peruana, en parte una cierta derecha social, que quisieron construir un estado de bienestar, que por lo tanto intentaron definir una forma de catexia, de asignación de energías, regulando el capitalismo. Y luego hubo unos últimos 50 años, en donde a través del emprendedurismo popular en Perú apareció que la catexia capitalista se apoderó realmente de los deseos de gasto, de los deseos de consumo, de las energías de realización de los muchos peruanos y peruanas. Entonces, primer punto, la catexia del goce egoico está en el corazón del neoliberalismo peruano. Segundo, cuando tú ves la manera como el desborde ilegal penetra hoy en día en diferentes zonas del país, hasta incluso reductos comunitarios, tú entiendes bien que lo de la catexia del capitalismo no es una cosa allá para otra, es una cosa muy constante, muy presente en la sociedad. Y que en realidad uno puede llegar a pensar que esta catexia económica capitalista que hoy en día se refleja en América Latina, en la medida en que no hay la memoria de un Estado que dio derechos sociales significativos, es tanto más aguda que es más desbordada. Los peruanas de hoy en día son alalides de la catexia del goce egoico y tienen de alguna manera esta capacidad de querer realizarse dentro de los márgenes y las catexias que impone el capitalismo. Tal vez con mucho más fuerza que otro tipo de sociedades. Claramente, si hablamos, por ejemplo, de la Unión Europea, en la actualidad hay tendencias que quieren desmarcarse, ¿no? Del capitalismo, ser más progresistas. España, por ejemplo, algunos países que intentan, digamos, tratar de desmarcarse, ¿no? De estas políticas, pero ¿va a ser posible totalmente desmarcarse o cree usted que es imposible, digamos? Acá también hay gobiernos que intentan regular de otra manera el capitalismo. El gobierno español, que se puede reclamar socialdemócrata, es de esa orientación. No quieren abolir el capitalismo, quieren lograr ajustes razonables con él, que cuando uno los compara son infinitamente menos reestructuradores que lo que pasó en la década, en el caso español, desde la post-transición del 86 hacia adelante. Entonces, hay gobiernos socialdemócratas en el mundo mucho más tibios de lo que se pudo realizar hace 50 años. Y entonces viene la cuestión, ¿qué gobiernos hoy en día cuestionan realmente el capitalismo como modelo económico? Lo puedes contar con los dedos de las manos, y el capitalismo se ingenia para asfixiarlo y dar por lo tanto ese sentimiento de que es imposible pensar un mundo más allá del propio capitalismo. Ya para ir terminando sobre este libro, cuando leo la forma en cómo el capitalismo se ha ido adaptando para sobrevivir a lo largo del tiempo, siento que estas sublevaciones digitales, Occupy Wall Street, todas esas que dan marchas, ¿no? Convocatorias virtuales, todo,
terminan siendo pequeñas, ínfimas, como que no terminan casi ni siquiera de hacerle cosquillas al diablo. ¿Lo ve así también al final? No. Sí, y hay un casi consenso entre muchos investigadores sociales que, como comentamos al comienzo, que en los últimos 30 años los movimientos sociales no han logrado mediar significativamente en los asuntos socioeconómicos. Ha sido diferente en el ámbito sociocultural. Cuando tú comparas la eficacia de los sindicatos, ya sea en la fase nacional popular en América Latina o en la fase socialdemócrata en Europa o políticas keynesianas, tuvieron un peso mucho mayor. Aquí vienen unas razones de esta crisis, es que la división de las luchas sociales entre movimientos identitarios, por un lado, sexo genérico, si tú quieres, y movimientos socioeconómicos, sindicatos, le ha costado mucho a las fuerzas de la transformación. De allí que me parece imposible pensar una otra regulación del capitalismo sin que los sindicatos logren otra vez obtener un rol importante en la historia. Ha habido, no una primavera, pero una pequeña efervescencia sindical en los Estados Unidos en los últimos años, poco en Europa, muy escasa en América Latina, pero sin la presencia sindical, es decir, la presencia en muchas firmas, en grandes grupos económicos, en las decisiones económicas de los ministerios, de representantes de los trabajadores, va a ser difícil transformar las estructuras de poder del capitalismo. Penúltima, corríjame si me equivoco, por favor, en la parte final del libro hace un llamado a los jóvenes o la generación más jóvenes de no caer en el pesimismo, nostalgia y las memorias. Sí, porque sería lo peor que puede pasar, ser paralizado por lo que sucedió. Y a mí me impacta la nostalgia y la melancolía de muchos intelectuales, movimientos sociales de izquierda, también de cierta derecha progresista, a ese periodo dorado del Estado de Providencia, del Estado de Bienestar. No, no lo fue. Y ahí está la catexia y el deseo para demostrarlo. Pero esa nostalgia hoy día no es una fuerza de acción, se está convirtiendo en algo que está paralizando. Han habido periodos muchos o tan oscuros en la historia como la actual. Se requiere de cierta energía y sobre todo de apetecer el futuro. Sin eso no hay capacidad de transformación de la sociedad. Y la última, en una frase dice, el capitalismo no fue el mal, sino un poderoso ácido que corroyó los viejos sistemas de virtudes. Sí, esto empalma con el comienzo. Justo por eso quería terminar, volvemos a la esencia íntima del ser humano, ¿no? Exactamente. No termina de ser responsabilidad en parte del ser humano. Sí, Todo esto. para alguna condición. Estamos de acuerdo. La inclinación hacia el mal, no hacer biología, psicología evolutiva, pero digamos que es algo que está constatado en todas las historias milenarias de la humanidad. Salvo que los sistemas culturales construyeron una dicotomía muy clara entre el bien y el mal, entre lo permitido y lo no permitido, o una serie de sanciones diferentes, de mundos que no podían ser corruptos, etcétera, etcétera, relatos sobre el pecado, míticos, etcétera. El capitalismo lo que hizo fue de alguna manera poner en cuestión esta frontera rígida entre el bien y el mal, insinuando que el mal podía, todo bien visto, podía ser un camino hacia el bien. De allí viene que, por supuesto, las catexias que se liberaron, que se legitimaron por el capitalismo, son radicalmente diferentes a todas las otras modalidades históricas. De allí la ruptura histórica fundamental del capitalismo, de allí su seducción tan firme siglo después. Y acá viene la respuesta fundamental, obviamente, que todo bien visto no es tan claro que el mal fue un buen camino hacia el bien. En el mal había de todo. Había desde la legitimidad de la ambición que hace que los jóvenes, las mujeres, las minorías, los disidentes puedan expresar en contra del fatalismo del orden social instituido, y había las cosas mucho más oscuras, esas catexias pervertidas a las cuales ha dado forma el capitalismo en su historia. Pide que no se rompan la cabeza uno tratando de ver cuándo se acaba todo esto, ¿no? Sino más bien encontrar otro acercamiento, quizás, ¿no? Sí, porque la idea de cómo se transforma todo esto, o sea, el imaginario, la revolución, ha capturado demasiado, yo diría, la imaginación crítica. Al final de cuentas, uno mira las revoluciones políticas, es la toma violenta del poder político por un actor social. Las estructuras sociales cambiaron poco o nada, o cambian todo el tiempo sin necesidad de grandes transformaciones políticas. Las sociedades están constantemente atravesadas por el cambio. Hay que saber mirarlo y comprenderlo. Y entender que no estamos en un mundo estático, que el capitalismo es una máquina infranqueable que nos gobierna, que existen muchos márgenes posibles de acción. Hay que comenzar a verlo y parece que romper con cierta imaginería revolucionaria.